Nuestro corresponsal Anthony Casimiro entra en enlace. ¿Cómo estamos, Anthony Casimiro y Mabel Valerio? ¿Cómo estamos, Mabel? Adelante con tu entrevista especial. Mabel, no sé si nos estás escuchando. Adelante, por favor. Sí. ¿Qué tal, compañeros? Así es, un saludo Buenas especial noches, para les saludo a Mabel Valerio y también para toda la audiencia que está sintonizando esta noche. Que está por el partido Avanza País. Sí. Un saludo especial, ¿Qué tal? reitero, para Buenas noches, todos. les saludo a Mabel Valerio. Estamos aquí desde Lima ya con la candidata Beatriz Mejía, que está por el partido Avanza País. Un saludo especial, reitero, para toda la audiencia de Unitel Noticias en estas horas de la noche. Vamos a conversar con la candidata para ver sus propuestas y qué proyectos tiene para esta elecciones 2020. ¿Qué tal, candidata? Buenas noches, bienvenida y desde ya para Unitel Noticias. Muchas gracias, un saludo para la mesa de conducción y para... Cuéntenos un poco sobre esta propuesta de moralizar el Congreso. ¿En qué consiste? En hacer que el Congreso funcione de acuerdo a la Constitución y a su reglamento como es debido, porque a veces se utilizan las propias normas del reglamento del Congreso para escaparse de los parámetros que deben gobernar la actuación de los congresistas. Y también hablando el tema de los congresistas, el tema de las propuestas, hay dos temas importantes que queremos tocar que muchos candidatos han mencionado, que es el tema de educación y el tema de pues la ciudadanía, la delincuencia, ¿no? En el tema de educación, ¿cuáles son las propuestas que ustedes están planteando? Planteo una ley de bases de la educación peruana que sirva como un parámetro justamente básico de lo que debe ser la educación en el país, sin perjuicio de la línea axiológica que lleve adelante cada centro educativo de acuerdo justamente a el derecho y la facultad que tienen los padres de elegir la educación de sus hijos de acuerdo a sus propias convicciones, como lo establece el artículo 12 de la Convención Americana de Derechos Humanos, incorporado al derecho interno por el artículo 55 de nuestra Constitución y además por los artículos 13 y 14 de la misma Constitución peruana. Claro, y respecto a la seguridad ciudadana, que es un tema que el problema ya está, hemos visto muchas propuestas que por parte de los candidatos, pero no abarcamos el tema de prevención. ¿Cómo puede hacer esto? A raíz que el problema ya es existente, ¿cómo podemos prevenir todo esto? Si nosotros observamos la manipulación de la cultura social que ha habido en los últimos 20 años, el cine, la televisión, la música, el arte, todo está siendo utilizado con fines muy maquiavélicos, ¿no? Porque de pronto hay una quiebra de los principios y valores sociales y no solamente pasa en Perú, pasa en la mayor parte de países del mundo y esto es un plan. Claro. Y que está utilizando digamos, los que son los tenedores de estos servicios públicos que tienen que ver con la comunicación social y que están provocando una quiebra de la percepción de las poblaciones respecto a lo correcto o lo incorrecto, lo bueno, lo malo, lo justo y lo injusto. Entonces, de tal manera que se está fabricando una cultura social de un mundo al revés, donde lo bueno es malo, lo malo es bueno, y en esa perspectiva, entonces hay una alienación, ¿no? Una pérdida de percepción de la realidad de parte de la población, donde portarse mal pues es perfectamente aceptable, o sea, es normal, ¿no? Entonces, si una chica tiene 20 enamorados secuenciales o al mismo tiempo, está bien, y si un chico también tiene 20 enamoradas, ¿no? Una tras otra y al mismo tiempo, ¿por qué no? ¿No? Y ese tipo de, digamos, de ideas tan distorsionadas de lo que debe ser la conducta individual y social está provocando que en este momento los jóvenes no crean en nada ni en nadie, que no tengan parámetros, ejemplos a seguir, que piensen que todo es corrupción, porque donde volteas es corrupción, los gobernantes corruptos, ¿no? Las autoridades que están llamadas a preservar el orden social, policiales, militares, corruptos, todo está corrupto. De repente voltean a su casa y en su casa se quebró la familia, ya no tienen familia, el papá por un lado, la mamá por otro lado. ¿Cómo puedes esperar
que los jóvenes se estén comportando como es debido si no tienen parámetros para hacerlo? No tienen de quién aprender cómo hacerlo en su mayoría. No estoy generalizando porque hay excepciones. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer en materia legislativa del Congreso? Legislar para que haya acciones de prevención. Un rubro, por ejemplo, es el fortalecimiento de la familia. Cada vez estamos legislando en contra de la familia. Por ejemplo, tú sabes que antes, ustedes están muy jóvenes, no se acuerdan, pero en el Perú el adulterio era delito, ¿no? Ahora acá decir, la doctora Mejía quiere penalizar el adulterio. No, lo que quiero hacer es reflexionar cómo es que antes, ¿por qué era delito el adulterio? Porque es un crimen contra la familia, o sea, es un delito contra la familia. Un hombre o una mujer que caen en adulterio no solamente traicionan al esposo, a la esposa, sino a sus hijos y a sí mismos. Claro. Se produce un desquiciamiento moral y espiritual que no tienen idea. El tema es que eso va a afectar la formación de los chicos, y más allá que se queden con el papá o la mamá, nunca va a ser igual. Los niños necesitan a su papá y a su mamá, y no cualquier papá y mamá, a su papá y a su mamá, para crecer, digamos, correctamente, para ser bien formados y ser hombres y mujeres de bien para su país. Entonces, en este caso, lo que está pasando es que todo eso está escarnecido, todos esos principios y valores se están quebrando. Entonces, ¿se puede legislar para fortalecer esto? Por supuesto que sí, empezando porque en la educación se debe hacer un énfasis en el concepto de familia, en el concepto de formar hombres y mujeres con principios y valores para hacer una sociedad diferente. Esto se ha quebrado. Y entonces, ¿se puede legislar en función de esto? Sí, eso tiene que ver con la ley de bases de la educación peruana, que por el mandato del artículo 14 de la Constitución debería tener una base científica y tecnológica que en este momento está ausente. Tú ves que la educación, ahora en secundaria, prácticamente no les enseñan nada a los chicos. Salen de quinto y secundaria, no saben hacer nada. No pueden trabajar en nada porque no están preparados para el trabajo. Si tú los preparas científica y tecnológicamente de acuerdo a sus virtudes, capacidades, dones, Beatriz, talentos, entonces vas a tener chicos que salen de quinto y secundaria con habilidades empresariales, con habilidades para desempeñar diferentes oficios. Algunos que quieren ir a la universidad irán a la universidad. Que cada uno se eduque y se capacite conforme a sus propias condiciones. Esto pasa en Alemania. A los 4 años saben lo que un niño puede ser, porque lo tienen evaluado y encaminan su educación conforme a lo que es su estructura personal. Entonces, esto es tan importante. A ver, Mabel. Entonces, queremos que todos salgan en el mismo molde, que todos sean ingenieros, médicos, abogados, y no es así. Hay gente que puede ser extraordinarios técnicos, y si son preparados desde la escuela, ¿te imaginas la clase de técnicos que tendríamos? Y extraordinariamente bien preparados y bien remunerados. Sí, a ver. Que quizás no hay la metodología, ¿no? Que seguimos una imagen, una metodología o temas Mabel, en no sé si educación nos que son escuchas, Mabel. Pero no llevan a nada bueno, y eso lo vemos por cifras que obviamente resaltan. A ver si podemos interrogarla también desde estudios a Beatriz Mejía. De evaluación de la prueba PISA que dice que la educación en el Perú ha decrecido en calidad. Entonces, si tú ves que ya tenemos varios años de reforma educativa, entre comillas, donde se ha aplicado todo este patrón de UNESCO, de la OCDE, el Club de París para la educación peruana, que se está aplicando en todo el mundo, vemos que en lugar de mejorar la educación, ha empeorado la educación. Entonces, tenemos preguntas también desde estudio que nos van a poder realizar para la candidata. Los escuchamos. Mabel, muchas gracias. Beatriz Mejía, gusto de saludarla. Y queremos preguntarles de estudios aquí en la incontrastable ciudad de Huancayo. Bueno, usted va con el número 1, con el símbolo del trencito de Avanza País, y ya posiblemente sea una de las futuras congresistas. ¿Cómo revertir, indudablemente, cómo dar un vuelco de 180 grados a todos estos aspectos nefastos que estamos observando, no solamente en el seno del Congreso, sino también a nivel o en el espectro social? ¿Cuál es la garantía que ofrece Beatriz Mejía? ¿Cuál es su hoja de vida de Beatriz Mejía para efectivamente, sobre todo para conocimiento del público de la región central del país, garantizar un buen ejercicio congresal? Claro, nos comentan cuál es, por ejemplo, el vuelco de 180 grados que podría dar usted como candidato y con su partido.
Claro, comentan desde estudios que cuál es, por ejemplo, el vuelco de 180 grados que podría dar usted como candidata y con su partido ante esos actos nefastos, ¿no?, que ha tenido el Congreso, ya la disolución que ha sido, pues no, los congresistas disueltos, que usted pueda presentar para la nueva ciudadanía en los aspectos en el país y en el aspecto social. Una de las cosas muy importantes que tiene que hacerse es reglamentar el tema de la inmunidad parlamentaria para especificar en qué casos procede el levantamiento de la inmunidad parlamentaria y en qué casos no. Por ejemplo, en delitos comunes es obvio que la inmunidad parlamentaria debiera proceder. Esto no está reglamentado y se ha prestado a que haya encubrimiento real, delito de encubrimiento real por parte de una serie de congresistas respecto a los miembros de su bancada. Cuando era evidente que han cometido, por ejemplo, falsificar los datos en la declaración jurada para postular al Congreso, es delito contra la fe pública. Entonces, eso es un delito común que no resistía ya más análisis, que tenía que ser la persona pasada al Poder Judicial con el desafuero correspondiente. Pero como no está reglamentado, una de las cosas prioritarias es esa. Pero yo le diría, nosotros tenemos 16 meses en un Congreso complementario, no se le puede pedir peras al olmo, o sea, no podemos hacer tantas cosas en el Congreso, pero sí creo que cosas fundamentales como es devolverle las facultades constitucionales al Congreso y debidamente ejercidas, que es lo que precisamente este Congreso que fue disuelto no hizo a cabalidad, porque ha permitido la invasión del Poder Ejecutivo en los poderes públicos, es lo que el Poder Legislativo debe cautelar, el principio de separación de poderes. Entonces hay que recuperar el ejercicio debido. ¿Podría increparle a este Congreso que fue disuelto? El haber permitido tanta facultad legislativa a un gobierno que no justificaba debidamente por qué tanta facultad legislativa. Si ustedes revisan las leyes aprobadas por el Congreso para otorgar facultades legislativas, a Kuczynski le dieron una recién entrado al gobierno. La pregunta es ¿por qué estaban tan desesperados por facultades legislativas? Y no es porque querían ir rápido con sus reformas, es que tenían la plantilla de la OCDE, el Club de París, de la ONU, ¿no?, y que están aplicando en todos los países. Además, miren, en Chile tenemos el ejemplo más claro de que todo esto está encaminado a que se implante un gobierno mundial de la ONU, ya a raíz del caos programado que se ha generado en Chile por un grupo contratado para hacer esos actos de violencia y que después han arrastrado a la población, pero esos actos de destrucción que ha cometido esta criminalidad organizada, que está financiada por una dictadura de corrupción internacional, es la que tenía como finalidad generar ese caos donde la gente en Chile estuviera dispuesta a aceptar, no importa que venga la ONU a gobernarnos. Hay una señora Hosh de nacionalidad uruguaya que en este momento está dando los dictados de lo que debe hacerse en Chile y Piñera tiene que consultarle las cosas. Entonces, esto es lo que nosotros hace 3 años venimos advirtiendo a la población. Yo he escrito múltiples artículos en el Diario Expreso sobre este tema, denunciando este hecho. Justamente sobre eso conversábamos antes de la entrevista. He escrito un libro, Cómo salir del sistema globalista y emprender un desarrollo verdadero, porque nuestra nación no puede caer en el caso de Chile, no puede caer en el caso de Bolivia. En este Perú tiene que levantar a defenderse su soberanía, la integridad de su territorio, de nuestras riquezas naturales y, por supuesto, la integridad de nuestra nación. Vemos propuestas de verdad muy significativas para el país, y usted como candidato pensarlo por su participación y por la entrevista aquí vamos a ver al Unitel Noticias. Le damos un agradecimiento total y bueno, para despedir ya adelante estudio. Libros que están sustentando todo lo que vamos dice. a cortar la transmisión, Mabelita, muchas gracias por su participación. Muchas gracias por esa entrevista, por favor. Al Unitel Noticias. Le damos muchas gracias. Bien, agradecemos la entrevista a Beatriz Mejía. Estudios.